Buenos días, Dios te bendiga. Acompáñame al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 9, verso 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús estaba ejerciendo su ministerio, sanando, predicando el reino, atendiendo a la gente, junto a sus discípulos. Y en algún momento dado miró las grandes multitudes que le rodeaban y elevó entonces esta reflexión delante de sus discípulos. Y dijo básicamente lo que les leí: a la verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué observaba Jesús en la multitud? ¿Qué observaba que provocó la compasión de él? ¿Qué observó Jesús? Dice que eran como ovejas sin pastor. Y todos sabemos que una oveja no puede sobrevivir sin un pastor. Si algo tiene en particular este animal, es que no puede sobrevivir sin la asistencia de un pastor. Las ovejas son torpes, se hacen daño, se accidentan solas, se golpean entre ellas, se pierden, no conocen luego cómo volver de nuevo al redil. Así que son animales que dependen absolutamente de un pastor, de alguien que las guíe. Y Jesús miraba las multitudes y las veía que eso parecían ovejas sin pastor. A veces miramos las multitudes, salimos a algún lugar y vemos muchas personas, vemos la gente en nuestro trabajo, en nuestro círculo, y parecería que a algunos le va muy bien sin el buen pastor. Pero no es cierto. A nadie le puede ir bien sin Jesús. Nosotros somos ovejas diseñadas para vivir bajo el cuidado del buen pastor. Es interesante, lo otro que te quiero comentar es que Jesús le dice o le comparte esta reflexión a sus discípulos que estaban con él en la mies, en la viña, que estaban con él trabajando, que estaban con él cerca de las personas. Y les dice a los discípulos: rueguen a mi Padre para que envíe obreros a la mies, para que envíe obreros al campo. Y fíjate, no se lo dijo a los discípulos porque ellos no estaban en el campo, estaban en el campo con él. Pero aún los obreros que estamos trabajando en el campo necesitamos ir delante del Padre a decirle: Padre, envía obreros a la mies, porque es mucha la gente que se pierde sin la verdad de Cristo. Nosotros de alguna manera somos los asistentes del buen pastor, que nos acercamos a las multitudes para llevarles la verdad de Dios y que éstas sean guiadas por senderos que encuentren pastos verdes y frescos. En otras palabras, pastos de salvación. Y fíjate, quizá en esta mañana tú eres de las ovejas que han sido bendecidas por el buen pastor y has recibido el cálido mensaje de salvación y el maravilloso mensaje de salvación. Ahora, preguntamos, reflexionamos también como Jesús en voz alta: ¿eres de los obreros que estás yendo a la mies, al campo a trabajar? ¿Eres de los obreros que el Padre está levantando en esta época, que el Espíritu de Dios está levantando en esta época para ir a alcanzar a la gente perdida? ¿Sientes compasión como Jesús por la gente que no le conoce? ¿O miras las multitudes como si tienen todo resuelto? Estamos en tiempos donde las multitudes se levantan y demandan a los gobiernos, a los estados, demandan ciertos beneficios, ciertos derechos. Pero yo creo que las multitudes siguen siendo como las mismas que Jesús vio, como ovejas que no tienen pastor, que piden a veces lo que no saben, que piden a veces lo que realmente no necesitan, porque lo que necesitan es el mensaje del Evangelio. Y te pregunto y me pregunto: ¿estamos llevando nosotros el Evangelio a las multitudes?
Estamos compartiendo el mensaje de la verdad, de salvación, de restauración, de sanidad, de amor con las multitudes que no conocen a Cristo. La responsabilidad de un discípulo de Cristo es rogar al Padre para que envíe obreros, pero también ser ese obrero que el Padre levanta en este tiempo a ir a las multitudes, a compartir el amor de Cristo con tantas personas que lo necesitan. Es mi deseo, y sé que también el deseo del Espíritu de Dios, que en esta mañana podamos reflexionar sobre este tema, que tú puedas reflexionar sobre este tema. ¿Te estás involucrando en llevar la verdad a las multitudes? ¿Te estás esforzando? ¿Eres parte de eso? ¿O simplemente estás en una actitud pasiva? Si es así, levántate y dile al Señor: yo quiero ser respuesta a esta oración. Yo quiero ser respuesta a esta oración. Yo quiero ser de los obreros que se levanten y compartan el amor de Cristo con las multitudes. Dios te bendiga y que el Señor te conceda en este día la oportunidad de compartir el amor de Dios con muchas personas por medio del Evangelio de Cristo. Pásala bien.